día más con toda la coyuntura sobre la detención de Keiko Fujimori y bueno, de verdad, con tantas cosas que vienen pasando en el país, cada día es un titular nuevo, ¿no? Vemos el tema del referéndum, el tema de Fujimori, el tema de la ley también que se quiere aprobar para beneficiar a su padre. Y así, bueno, bastante movido el ambiente político en el Perú. Esperemos que las autoridades estén a la altura para poder ver estos temas de la manera más objetiva y sobre todo no yéndose apartándose del ámbito legal. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con el administrador César Camasca y el doctor César Camasca, padre e hijo, quienes dirigen un centro de conciliación llamado Trasciende, que el día de hoy vamos a hablar sobre, en general, la conciliación, para qué sirve, es un método alternativo de resolución de conflictos, la cultura de paz, enfocarnos en un tema que realmente le hace mucha falta a nuestro país, porque lo que vemos, nosotros lamentablemente somos una cultura muy conflictiva, muy adversarial, todos nos oponemos, cuando en verdad debería dársele mucha más importancia a este método alternativo de solución de conflictos en el Perú, para poder salir nosotros de tantos estancamientos y sobre todo previo a los procesos judiciales que se vienen, se requeriría de una manera mejor llegar a una conciliación. ¿Cómo estás, César? César, papá, hijo, y sus comentarios, bueno, ¿qué tienen acerca de decirnos? Y gracias por aceptar la invitación en HCM. Buenas tardes, y gracias a ti por la invitación. Gracias a ti, Víctor Hugo, por la invitación. Bueno, sí, comencemos. Bueno, realmente, como tú mencionas, la coyuntura que existe en el país es tan grave, pero manifiesta definitivamente la necesidad de la conciliación. La crisis que existe actualmente en el Poder Judicial ya nos deja dudas a todos los ciudadanos sobre qué es lo que puede pasar, ¿no? La actuación de los fiscales, de los jueces, lamentablemente en este momento está en duda ya su actuación. La conciliación, como tú bien lo has mencionado, es un medio alternativo para solucionar conflictos. En este momento consideramos de que la problemática que existe principalmente es la salud mental de la población en nuestro país. En la conciliación, otro problema es que, bueno, voy a discrepar con ustedes dos que son abogados, pero lo llevan mucho al tema del derecho, la conciliación, ¿no? Es más, hay algunas ponencias donde pretenden de que los conciliadores solo sean abogados nada más. Pero la conciliación va más allá, ¿no? Va más allá de, luego de la presentación del conflicto, recién actuamos. Y la idea es nuestra en el Centro de Conciliación Trasciende, proponer una nueva idea, ¿no? El tema de la prevención. Y la ley de conciliación, solamente en su artículo número 2, menciona de que debe de propiciar una cultura de paz, basada en principios. Bien, básicamente lo que se trata de una manera proteger son los principios, digamos, referente a que no haya el conflicto, ¿no? Pero ¿cuáles son las materias que se pueden conciliar? ¿Todo se puede conciliar? Solamente tengo entendido que el tema patrimonial, el tema de temas de familia, ¿no? ¿En qué casos, explícanos, César, se puede conciliar? ¿Es obligatoria la conciliación? Porque así la ley lo establece, ¿no? Bueno, las materias conciliables, las especialidades son dos, ¿no? Una es la conciliación extrajudicial, la conciliación de familia, y también tenemos la conciliación de contrataciones con el Estado, y luego la laboral. Pero en la laboral sí, el especializado es el Ministerio de Trabajo solamente, ¿no? Bueno, allí se permite algunos temas solamente en cuanto a acuerdos de pago, ¿no? Entre el trabajador y el empleador. En sí, las materias conciliables, acá las tengo, te las puedo leer, ¿no? En tema de familia tenemos todo lo que es alimentos, el régimen de visitas, la tenencia, también se tiene lo que es la división y participación de bienes, liquidación de sociedades gananciales, obligaciones de gran suma de dinero,
obligaciones de hacer o no hacer, desalojos por incumplimiento de contrato, desalojo precario, desalojo por vencimiento de contrato, desalojos por falta de pago, indemnizaciones, incumplimiento de contratos, pago de alquileres, entre otros, ¿no? En todo lo que sea materias determinables. Interminables, ¿no? Es decir, que se puedan de una manera negociar, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden llegar a conciliación. ¿Y ustedes, cuál sería el criterio, ustedes que hablan de la cultura de paz, cuál sería el criterio de por qué en nuestro país no se aplica esta cultura de paz y lo vemos en el día a día, ¿no? ¿Por qué ustedes, cuál es su opinión, o ustedes como conciliadores que trabajan, tienen su centro de conciliación, por qué no vemos estos enfrentamientos diarios? Ese tema que tocas es muy interesante. Y partimos del concepto de qué cosa es cultura, ¿no? Cultura es en sí toda la expresión, todo sentimiento, toda manifestación, costumbres que se manifiestan en una sociedad, ¿no? en una población. Y lamentablemente nuestra cultura viene trayendo desde muchos años atrás hábitos, costumbres que nos llevan a conductas violentas, y creemos que tenemos que respetar estos hechos, ¿no? de nuestros ancestros. Entonces, algo clásico es la cultura machista que tenemos, ¿no? Las mamás, por ejemplo, son las que más promueven esta cultura en los hijos, ¿no? Aceptan que el hijo pues tenga más de una enamorada, sin embargo cuando la hija más de un enamorado no puede tener, ¿no? Es ya mal calificada. Entonces, el trabajo que hay que hacer allí es para que todos estos mandatos que tenemos desde años atrás, aprendamos a decir que no. Entonces, por eso es que hace un momento mencionaba que no es tan solo propiedad del derecho la conciliación. Actualmente hay estudios en psicología, en antropología, que demuestran claramente que la conducta de un niño que puede ser tratado con mucha autoridad o con mucha permisibilidad va a ser una persona neurótica o depresiva o borderline, o sea, eso ya está definido claramente, ¿no? Entonces, actualmente las escuelas de padres que hablan de muchas cosas, pero no enseñan esto, ¿no? Entonces ya el papá claramente puede saber, por la crianza que da, por la cantidad de familias disfuncionales que existen en este momento, pues trastornos emocionales, ¿no? Resentimientos, odios, iras, que lamentablemente no nos hemos sanado. Entonces, ¿qué viene con toda esta conducta? El conflicto. Pero luego de este conflicto, ¿cuál es el problema principal? De que, aunque parezca tonto decirlo, es que no pensamos, no enseñamos a pensar a los niños en los colegios. Luego los adultos son personas que se dejan llevar por el impulso y no razonan. Muchas personas vienen a conciliar al centro, pero vienen simplemente para cumplir con el procedimiento legal de que yo tengo mi cancelación realizada, denme mi acta por favor, para irme al Poder Judicial a no pagar o hacer lo que me beneficia a mí, pero no trato de razonar y pensar cuánto de responsabilidad tengo yo también que cumplir, ¿no? Y ¿puedes explicarnos cuál es el procedimiento? Ya ustedes mencionaron qué cosa es lo que se puede conciliar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Se sabe de manera general que, bueno, se inicia con una invitación para conciliar. Bueno, uno primero recurre al centro de conciliación, esto cita a las partes y se realizan audiencias. Explícanos cuál es el procedimiento que establece la ley para uno poder llegar a una conciliación. Sí. Bueno, Víctor, básicamente el procedimiento a seguir, como tú bien lo dices, es parte primero con la invitación a conciliar. Una vez que el centro de conciliación recibe la invitación, parte por designar al conciliador asignado para la materia sea solicitada. Luego de partir de la designación, ese mismo conciliador es el que cursa la invitación a las partes solicitantes, tanto a la parte solicitante como a la parte invitada, ¿no? Dentro del plazo de 3 días, o sea, notificar a las partes 3 días antes de la audiencia, que es lo que la norma de conciliación te señala. Una vez recibidas las partes, el
esa notificación, se procede a la fecha de cita. Como todos sabemos, existe o te permite la norma, o sea, mejor dicho, no te puede cuantificar o no te cuantifica un número de fechas en que puede ser reprogramada una conciliación. Pero por lo general, lo que se basa son máximo dos audiencias de conciliación, que es lo que se maneja en la mayoría de centros. Una vez realizadas pero la ley no establece cuántas audiencias. No, o sea, la nueva conciliación no me señala exactamente cuántas puede ser. Exactamente, ¿no? O sea, muchos centros, es más, he participado también en audiencias que se han programado hasta 4 o 5 veces. No, es importante señalar eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso, por ejemplo, es lo que pocas personas saben, ¿no? O sea, muchas personas creen que solamente hasta en dos audiencias, si no logro conciliar, se acabó mi tiempo para solicitar conciliación y tengo que irme a vía judicial. Lo cual, tomando como referencia lo que decía mi papá, ¿no? Que se ve la conciliación más que todo como un prerequisito para poder demandar o para poder iniciar alguna acción legal. No lo ven como una realmente salida o solución de un conflicto, ¿no? Que es lo que, como trasciende el Centro de Conciliación, queremos promocionar, ¿no? O sea, que no solamente lo vean como un requisito, sino que realmente acudiendo al centro, haciendo uso de la conciliación, pero una conciliación efectiva, ¿no? Llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a un acuerdo. Ahora, y para continuar, una vez realizadas las audiencias, ¿no? Que pueden ser de dos maneras, que haya acuerdo o no haya acuerdo. Si es que hubiera acuerdo, ¿no? Se levanta de igual manera el acta indicando los acuerdos a las cuales las partes han llegado. ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo? Porque de repente una de las partes, su petición es mayor o es incongruente para la otra persona. Se levanta igual el acta indicando, ¿sabes qué? Falta de acuerdo. Esa acta de conciliación lo que te da derecho, puesto que, como tú bien lo sabes, es un título ejecutivo, ¿no? Me da la potestad para poder iniciar la acción legal correspondiente, ¿no? Básicamente es eso. Y ahora centrémonos en la parte de la fórmula conciliatoria. A mi criterio, de alguna manera, ¿por qué fracasaría o por qué no se da tanta importancia al tema de la conciliación? Uno, por la cultura, que bueno, ya tu papá lo ha explicado muy bien, coincidimos en que el Perú hay mucho conflicto, nos gusta pelear por todo, sino la carga procesal que tenemos en el Poder Judicial. Pero también de repente habría un defecto normativo, como tú bien lo señalas, ¿no? Por ejemplo, no se señala la cantidad de audiencias. Pero a mí donde más me llama la atención es en el hecho de ¿quién propone la fórmula conciliatoria? ¿Es responsabilidad o la ley señala quién debe proponer la fórmula, la propuesta para conciliar? ¿Es un tema de responsabilidad solamente de las partes? ¿Es una responsabilidad que tiene el conciliador? ¿El conciliador puede proponer en todo caso alguna fórmula conciliatoria? ¿Cuál es el tratamiento ahí? Sí, bueno, el conciliador es un facilitador, ¿no? Y sí puede proponer, ¿no? Y como saben, la conciliación es un tema consensual, ¿no? O sea, se trata de que las partes lleguen a razonar y tomar la decisión más conveniente para ambos, ¿no? Que este acto sea un gana-gana, ¿no? Y no yo gano y tú pierdes. Entonces, acá yo noté, a tu pregunta también agregaría de que falta mucha difusión y promoción de lo que es la conciliación. No sé, mucha gente no lo sabe. Llegan al centro y nosotros tratamos de orientar lo más posible, ¿no? Y la gente se da contenta, ¿no? Y es más, si nos refieren muchas veces ante la atención que le invitamos nosotros. Ahora, el tema es que a veces allí nosotros nos quedamos con una sensación un poco desagradable, porque las personas se van, y vuelvo al tema inicial, ¿no? Y esa señora o ese señor que llegó se va con un acta, posiblemente de un acuerdo o sin acuerdo o con un acuerdo parcial quizás, pero siguen con su problema. O sea, quizás vayan a buscar un abogado para que, bueno, ya se judicialice definitivamente el conflicto que tienen, pero siguen con su problema de persona, ¿no? El tema de persona con su depresión, con su ira, siguen con esos problemas.
Y los conciliadores quizás deberíamos tener, bueno, como mencionaba hace un momento el artículo 2, nos faculta propiciar la cultura de paz, ¿no? Y atender a esas personas, ¿no? Entonces, nosotros estamos elaborando en este momento, vamos a llevar a cabo una mesa redonda, ¿no? Donde vamos a convocar profesionales de diferentes especialidades para poder lanzar un programa, pero dirigirnos a la persona y a la familia, ¿no? Donde creemos que si logramos en ellos enseñarles a tomar decisiones más convenientes, a pensar sus decisiones y a tratar de pensar en el otro, en este caso pues los hijos, el esposo, la esposa, la familia, ¿no? O terceros quizás, ¿no? Se va a lograr mejores resultados en los temas de conciliación. Claro, ¿no? Porque en el fondo, digamos, deberían de repente la ley establecer, ¿no? Como dices tú, ya la gente sigue con el problema, pero podría haber de repente centros psicológicos o psiquiátricos que vayan anexos o designados a los centros de conciliación, para que, sobre todo por el tema del cumplimiento, ¿no? Porque como bien estamos razonando acá, muchas de estas actas se tienen que ir todavía a la vía judicial. Ahora, también hay un gran defecto del Poder Judicial, ¿no? Porque no se cumple el principio de predictibilidad. O sea, como ustedes han establecido, solamente ven como un prerequisito, o sea, agotar la vía de la conciliación. ¿Por qué? Porque hay en determinados procesos judiciales se establece como un prerequisito, o sea, agotar esta vía para recién recurrir a la vía de judicial. Hoy, si es que fuera voluntario, de repente llegar al mejor acuerdo, pero al final todo termina ejecutándose en la vía judicial. Pero también podría ser esto por un tema de que falte predictibilidad del Poder Judicial, pues, o sea, nada te asegura que por más que haya un acuerdo total, parcial, no termines sin un acuerdo, tú termines en la vía judicial, que al final ganes o pierdas. Se ve muchos casos de mucha injusticia, mucho de esto, ¿no? Entonces, de repente, el artículo 139 de la Constitución establece que existe función jurisdiccional por parte del juez, que eso no cabe duda, del árbitro, que es una jurisdicción o una tutela jurisdiccional, relativa, porque al fin y al cabo también se puede revisar en la vía judicial. Es decir, si quiero cumplo, si yo no quiero no cumplo, ¿no? Esa es una situación más o menos que también ocurre en la conciliación, ¿no? Entonces, de repente, la única manera es que el poder de decisión, en este caso, yo pienso que va por ahí, para retomar. Uno, que de repente el conciliador tenga esa propuesta para poder formular, porque a veces dejarle a las partes es como que yo sí y el otro no, ¿no? Y entre ellos se pelean y uno no va a su brazo a torcer, ¿no? De repente, mucho hace que el conciliador proponga algo intermedio, uno. Y dos, de que la decisión de repente que se llegue a tomar en ese caso sea vinculante y coercitiva, ¿no? De repente no todavía tener que recurrir a la vía judicial, porque si no ocurre, o sea, seguimos el mismo tratamiento que tiene el arbitraje y la conciliación, ¿no? O bien, como en el caso de la contratación pública, por ejemplo, solamente es un tema para agotar, o por el tema de obligación de dar suma de dinero es un tema para agotar, y sin embargo no se ve el tema de fondo, ¿no? No sé si vieran algo más que agregar sobre el tema. Sí, no, o sea, concuerdo con lo que tú estás diciendo, ¿no? Que lamentablemente, retomando lo que decía al comienzo, que lo ven como un requisito nada más, ¿no? Y de repente sí, es más, tú también lo debes conocer, que la presunta modificación del Código Civil, ¿no? Querían poner a la conciliación como ya algo facultativo, ¿no? O sea, que ya quede a libertad de las partes si es que lo quieran utilizar o no. Lo cual, a título personal, como te lo comenté, ¿por qué se quiere llegar a eso? Porque la mayoría de personas que recurren a la conciliación, ¿no?, lo ven como un requisito, no lo ven como una necesidad, ¿no?, de yo poder llegar a un acuerdo ahora y no estar entrampado dentro de un proceso por 1 año o 2 años. Tú sabes que hay procesos que me duran más de 2 años. Así es. ¿No? Entonces, hasta mucho más. Exactamente, ¿no? O sea, depende de la carga procesal que pueda tener el juzgado. Que, claro, a veces ellos se excusan en que hay demasiada carga procesal, que puede ser entendible, ¿no? Pero también puede ser entendible que le den mayores facultades a un conciliador, ¿no?, para que en ciertas materias, como las ya hay, ¿no?, que puedan de alguna manera darle mayor facilidad, ¿no?, para que pueda ejecutarse,
Actualmente, si yo tengo un acto de conciliación de obligación de dar suma de dinero y yo quiero ejecutarla porque la persona incumplió, ese proceso me puede llegar a un año, hasta más. Porque mientras yo demando la ejecución exacta, me contestan, me puedo dar un año. ¿Y quién me paga todo ese tiempo que yo no cobré? Tiempo y gasto en dinero, abogado y todo, ¿no? Exactamente, ¿no? De repente un mecanismo judicial en todo caso, porque bueno, tampoco, porque de repente de una manera quitarle alguna función al juez, pero un mecanismo o un proceso especial más rápido que el proceso de ejecución, ¿no? o ejecutivo, ¿no? Un proceso adicional, ¿no? O sea, que exclusivamente vaya al tema de lo que es ejecución de actas de conciliación, ¿no? Y un proceso especial, ¿no? Que se Exactamente, podría crear, ¿no? digamos, como un y un sumarísimo, juzgado simplemente. especial también para Exactamente. porque esa sería la manera, digamos, para poder salir de ese tema, ¿no? Y sí, pues bueno, en verdad también viene por un tema del tema cultural y es muy importante que ustedes quieran fomentar de mesas, por ejemplo, o diálogos, charlas, ¿no? Porque en verdad, como bien mencionó César acá, el tema es la falta de fusión y sobre todo, pues, que yo pienso que también podría, ¿no? Ser un rol del Estado, ¿no? Que digamos el Ministerio de Justicia, porque es quien al fin y al cabo acredita los centros de conciliación, capacitar en los colegios, ¿no? Porque desde niños, ¿no? Antes de hablar de los conflictos, de repente aprender a solucionar las cosas, ¿no? Por ejemplo, un niño comete una infracción, ¿qué se hace en el Perú? Lo quieren suspender, lo quieren votar, ¿no? Sin embargo, no son capaces de llamar al padre o llamar a las partes agraviadas y llegar a un punto medio, o sea, de frente nos vamos a la sanción, ¿no? Exacto. No hay un tema intermedio, y mira, desde niños, desde ahí ya se nos forma el tema de que haces algo, te sanciono, ¿no? Haces algo o te voto, ¿no? Entonces, O ya, la impunidad también, ¿no? claro, ¿no? Entonces de repente es un tema que de repente el rol el Estado debería cumplir y bueno, ya para el tema de las personas que siguen teniendo estos problemas, ya cuando llegan a conciliar o no, también depende del rol de psiquiátrico o psicológico de que debería llevarse a cabo, ¿no? Es más, disculpa que te corte, Víctor. Hay un proyecto que la verdad ha sido ya ideado por mi papá, ¿no? Que de repente él va con más detalle a poder comentártelo, que es sobre la mediación escolar, ¿no? O sea, actualmente, como tú dices, los menores cometen infracciones, pero muchos de ellos no son sancionados. ¿Por qué? Porque nuestro reglamento no te permite ser un menor, ¿no? Entonces, pero ¿cómo queda ese menor que transgredió, ¿no? O sea, que transgredió el derecho de su compañero, ¿no? Entonces, no sé si de repente puedas comentar un poco la idea de ese tipo de... Sí. En sí, lo que te comentaba hace un momento, vamos a llevar a cabo una mesa redonda donde vamos a participar con profesionales en psicología, antropología, derecho, medicina y profesores, porque vamos a buscar que a través del arte se logre el crecimiento de la persona, de tal manera que los jóvenes aprendan a pensar y actuar con asertividad, ¿no? Que no haya el niño abusivo, ¿no? Que con la violencia trata de imponerse y vencer y dominar al grupo, ni que tampoco el niño sumiso, ¿no? De que me someto pues a las condiciones que me da el alumno porque es más grande, ¿no? O sea, que sepan que hay procedimientos donde yo puedo ejercer mi defensa y actuar con asertividad, ¿no? O sea, y esto es un trabajo que se está programando porque tiene que hacerse con toda la comunidad escolar, o sea, los colegiales, los profesores y los padres de familia, ¿no? Esto va a incluir capacitación a profesores, charlas para padres, que ya nosotros desde el año 2008 venimos trabajando algunas cosas, pero lamentablemente en los colegios nacionales sobre todo, hay muy poca receptividad de esto, ¿no? O sea, hay charlas muy interesantes, hemos llevado profesionales muy destacados para que hablen sobre disciplina, sexualidad, aprendizaje, pero los padres no asisten, no hay mucha convocatoria. Igualmente, ¿no? Hemos decidido, hay muchos docentes que sí han apoyado el proyecto, pero que no están capacitados realmente para manejar el tema emocional de los jóvenes, ¿no? Se cree que el joven siempre es puro impulso, pero no, ¿no? O sea, desde niñitos ya pueden saber que todo tiene un procedimiento que tienen que seguir, ¿no? Y actuar con razonabilidad y haciendo lo más conveniente para ellos mismos.
Bueno, y yo quiero agradecerles por su tiempo, por la entrevista y bueno, hemos tocado bastante temas bastante interesantes ahora con tantos problemas que hay en el país, el tema de fomentar la conciliación. Y bueno, será hasta un próximo viernes. Gracias César, ambos, papá e hijo, por acompañarnos en esta vez. Gracias a ti. Gracias a ti, Víctor.